fracasando espiritualmente. Justo cuando creemos que hemos vencido algo, esto yergue de nuevo para derrotarnos. O sea, regresa de nuevo y nos derrotas. Pero nosotros como cristianos debemos de ser muchas veces nos agarra eso desprevenidos. Una de las principales razones por la que los creyentes son derrotados es porque el enemigo los toma totalmente desprevenidos. Estos creyentes simplemente pasan sus días sin darse cuenta de la guerra que se libra en sus vidas. Al mismo tiempo cuestionan la palabra de Dios diciendo: Señor, si este libro es todo lo que dices que es, y si el evangelio es tan poderoso como lo has prometido, ¿por qué entonces no está funcionando en mi vida? Muchas veces decimos eso nosotros cuando estamos pasando por una situación o por un problema y estamos creyendo en el Señor, pero nos llega ese desánimo. Lamentablemente, la armadura de Dios es una verdadera guerra espiritual que muchos creyentes no aprecian o simplemente no toman con seriedad en absoluto. El problema no es que la palabra de Dios le falta poder, sino que muchas veces no reconocemos la intensa batalla espiritual que hay alrededor de nosotros. Escucha esto: estamos en guerra y es una lucha por nuestras vidas. No nuestra vida física, sino por nuestra vida espiritual. La única manera de sobrevivir a este conflicto es preparándonos para la batalla. Y nosotros tenemos que reconocer a nuestro enemigo, el adversario, el diablo. Y quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, versículo... Gracias a los hermanos que nos están escribiendo a esta hora. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18. Y note lo que dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y el 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero este es el versículo clave, verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso dice la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora vea, Pablo está diciendo aquí que nuestro enemigo es el diablo y todos sus perversos ángeles, todas sus huestes demoníacas que actúan en contra de nosotros cada día. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere el diablo? Esa es una pregunta. Su objetivo principal es hacernos dudar de la verdad de las Escrituras. Quiere que los intereses mundanos desvíen nuestra atención de las cosas de Dios. Quiere lograr este objetivo y cualquier otra cosa que haga inefectivo nuestro testimonio y servicio al Señor. Si llegamos a ese punto de infectuabilidad espiritual, nos convertimos en unos soldados del reino inútiles y derrotados. Mire, en segundo lugar, debemos reconocer la situación. Muchos cristianos sinceros oyen la palabra guerra y la rechazan diciendo: este asunto de armas y de guerra parece tan opuesto a Dios. Creo en la paz y por eso no creo que la Biblia hable en realidad de una batalla. Bueno, conscientes de que estamos llamados a ser pacificadores, quiero que veamos
el libro de Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 18. Y vámonos a Santiago, capítulo 3, versículo 18, y dice la palabra: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Veamos honestamente lo que dice la Biblia en cuanto a la guerra espiritual. Al escribir a su discípulo Timoteo, Pablo le dice que él es en realidad un soldado de Jesucristo. Quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 2 y 4. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 2 y 4. Y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios. Asimismo, en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, Pablo se refiere a las armas de nuestra milicia en medio de una batalla espiritual. Pablo estaba sin duda familiarizado con el lenguaje de la guerra. Como ciudadano romano del primer siglo después de Cristo, debió haber sido testigo de mucha actividad militar. Además, él mismo fue a menudo una víctima de los caprichos de las autoridades romanas. Debemos creer que, por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo tuvo mucho cuidado en cuanto a las palabras que utilizaba al describir nuestra condición espiritual. Cuando eligió términos como guerra o armas o soldado, no cabe duda de que entendía que todos estamos en medio de una gran guerra. Mire, escucha esto. Estamos en medio de una gran guerra, pero no de la carne, sino del espíritu. En tercer lugar, tenemos que estar vestidos debidamente para la batalla. Piense en cómo se viste usted cada mañana. Todos elegimos una ropa adecuada al día. Si voy a la iglesia el domingo, me visto de traje y de corbata. Si voy a pescar, me pongo unos viejos pantalones sucios y una camisa, y no me importa mojarme, porque voy totalmente desordenado y voy a un lugar donde no tengo que presentarme en buena forma. Si voy a fotografiar a algo, voy a tomarle foto a una montaña, o voy a tomarle foto a mi familia, o a algo que esté cubierto de nieve, me pondré una chaqueta contra el frío, con bolsillos para accesorios de cámara. Tengo que llevar todo listo, todo en orden para todo lo que yo voy a necesitar. Y si voy a una batalla, tendré que ponerme desde luego mi armadura, por supuesto. Ahora, cuando Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Mire, tenemos que ponernos siempre cada pieza de ese equipo de una manera deliberada y bien cuidadosa. Si entramos al campo de batalla sin protección, nos convertimos en blanco fácil del ataque del enemigo. Por tanto, miremos cada pieza que aparece en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Si usted ve a las personas, a los soldados que están en el army, no van de saco y de corbata a la guerra. Ellos tienen que ir bien adecuados con su ropa, con su traje de guerra, porque ellos saben que van a una batalla. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6, en su versículo 13 al 17. Y lo leemos, capítulo 6, versículos 13 al 17, y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Para ver lo que hace y cómo podemos ponérnosla. Esta es una muy buena pregunta. Mire, en mi opinión, yo sugiriera que nos pongamos una pieza a la vez, de arriba hacia abajo. Esto es lo que yo hago todas las mañanas. Mire, escucha esto. Examino cada pieza de mi armadura y me recuerdo a mí mismo mi propósito, y tan pronto como salgo de la cama, me imagino en primero un hermoso casco y pienso que me lo pongo en la cabeza, y mientras me dice el Señor, elijo ponerme el yelmo de la salvación para proteger mi mente. Quiero pensar solo lo que tú piensas, Señor. Quiero darte las gracias porque cada vez que Satanás me envíe uno de esos pensamientos, este yelmo de la salvación protegerá mi mente. Eso lo hago espiritual. Ahora, lo hago espiritual porque mi guerra es espiritual, no carnal. Acuérdese de eso. Hay que recordar que la batalla comienza en nuestra mente. Esta es la zona de combate de Satanás. La batalla puede deslizarse después hacia nuestras emociones y acciones, pero siempre comienza con nuestros pensamientos. Por consiguiente, nuestra mente debe de ser protegida todo el tiempo. Ahora bien, mire, imagine después una gran pieza de armadura corporal y diga, Señor, elijo ponerme la coraza de justicia que proteja mis emociones. Quiero sentir solo lo que tú sientes. No permitas que reaccione de acuerdo con mis emociones, sino que responda basado en la verdad que hay en mi mente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchísimas personas están en merced del temor, de la ansiedad, de las tentaciones o de otras influencias negativas. Mire, si usted permite que le dirijan donde ellas quieren su vida espiritual, experimentará una derrota total, porque eso es lo que hacen todas esas cosas, nos llevan a la derrota total. Y en tercer lugar, cíñase el cinturón de la verdad y diga, Señor, elijo ponerme la verdad porque anhelo permanecer centrado en tu palabra. Quiero vivir en la verdad, andar en la verdad y dar testimonio de la verdad. Cuando estamos familiarizados íntimamente con las Escrituras, no podemos ser engañados por las mentiras de Satanás. Las falsas enseñanzas son desechadas cuando cometemos el filtro de las Escrituras, todo lo que oímos. Y en cuarto lugar, piense en sus pies y ore, diciendo, Señor, elijo ponerme el calzado de la paz donde quiera que vaya hoy. Quiero ser pacificador, quiero que mis caminadas o mis caminatas sean evidencia de la paz que tengo en el Espíritu Santo. Calzado de los soldados romanos tenían largas púas debajo de sus suelas para ayudarles a plantar sus pies firmemente en el suelo. Me tomé la molestia de buscar las sandalias de los soldados romanos, las que usaban ellos en aquel entonces, y tenían púas en la parte de abajo para poderse agarrar, para poderse sostener en la tierra. Ahora, del mismo modo nosotros podemos, con el calzado de la paz, afianzar confiadamente nuestros pies sobre la base de Jesucristo. Ya nosotros no tenemos que usar puya ni ponerle púas a nuestros zapatos, sino pararnos firmes en Jesucristo, que es la roca. En quinto lugar, imagine ese gigante escudo romano del tamaño de una puerta y diga, Señor, tomo el escudo de la fe. Quiero darte las gracias porque no importa cuántos dardos encendidos me lance el enemigo hoy, no importa cuántas pruebas o tentaciones puedan venir, puedo estar a salvo detrás de la enorme protección de la fe. Y escuche esto, recuerde que la fe es una fuerza poderosa que marca la diferencia entre el fracaso y el éxito, entre la amarga derrota y la victoria. Y por último, rodee sus dedos con la palabra de Dios y diga, Señor, elijo tomar la espada del Espíritu, que es tu santa palabra. Padre, gracias por esta arma espiritual que penetra tan profundamente para hacer que haya convicción y arrepentimiento. La Biblia es nuestra única arma
es a la vez defensiva y ofensiva. Nos permite desviar los golpes del enemigo y traspasa el corazón del hombre pecador. La victoria depende de tomar la Escritura